¿Por qué preocupan las reformas políticas de AMLO? Hay una controversia sobre un nuevo proyecto de ley en el Congreso mexicano, que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un documento en el que se comprometió a no buscar la reelección en 2024. Lo vemos con Horacio Vives Segel, profesor y director del Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Estas son las 12 primeras reformas que buscará AMLO. A menos de 15 días de haber sido electo presidente, Andrés Manuel López Obrador hizo públicas 12 reformas que buscará su gobierno. Un famoso refrán afirma que prometer no empobrece y que las campañas políticas son precisamente eso, promesas. Sin embargo, a menos de 15 días de ser electo presidente, Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido al hacer públicas 12 primeras propuestas de reforma que impulsaría su gobierno. Si bien su propuesta de nación tiene muchos más puntos, los que han llamado la atención son estos primeros 12, que se sincronizan con sus promesas de campaña, para sorpresa de muchos de sus detractores. Las 12 reformas. 1. Se modificaría el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República. Esta iniciativa la impulsó el senador Pablo Gómez, quien sería el encargado de encabezarla. 2. Reformar la Constitución para crear la Secretaría de Seguridad Pública, que sería presidida por Alfonso Durazo. 3. Modificar el artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, además de eliminar el fuero para todos los funcionarios. 4. Considerar delitos graves y sin derecho de libertad bajo fianza a la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. 5. Elaborar la ley de egresos y el presupuesto para 2019. 6. Reformar la ley para que el Estado Mayor Presidencial se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional. 7. Revertir el reciente decreto de la privatización del agua, impulsados por Enrique Peña Nieto. 8. Modificar y o revocar leyes de la reforma educativa, en conjunto con el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. 9. Garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles. 10. Establecer un mecanismo de consulta para la revocación del mandato y eliminar obstáculos en los procedimientos de referéndum populares para garantizar la democracia participativa. 11. Aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país. 12. Impulsar leyes, decretos o acuerdos para tener un gobierno austero, llevar a cabo el plan de austeridad. Este documento fue presentado por AMLO a los senadores y diputados electos del partido Morena, para que a partir del 1 de septiembre se comiencen a impulsar. Además, les pidió que se conduzcan con valores y moralidad. AMLO celebra acuerdo con la CNT. El presidente López Obrador señaló que el acuerdo es inicial pues la coordinadora tiene que hacer una consulta con los maestros de Oaxaca. En conferencia de prensa,
Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya llegado a un acuerdo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, mismos que ayer levantaron los bloqueos que mantenían en la Cámara de Diputados. Manifestó que los maestros tenían desconfianza y hacía falta información y hoy les agradezco que tengan la actitud de diálogo. Ayudó el diálogo porque se aclararon las cosas. Había algunos malentendidos y reiteramos el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa y vamos a cumplir con este acuerdo y no hay otra intención para que todos los maestros de México lo sepan. Puntualizó que se van a cancelar todas las leyes secundarias, todos los reglamentos que se aprobaron para imponer la reforma educativa y va a haber una reforma a la Constitución que tiene una dimensión diferente. Se apoyará la educación pública, gratuita y obligatoria hasta el nivel superior y en la reforma constitucional se establece el derecho de los mexicanos a la educación, no hay nada punitivo. Nada contrario a los maestros a diferencia del trato que se les daba en los gobiernos anteriores, nosotros vamos a respetar a los maestros de México porque no puede haber una verdadera reforma educativa sin los maestros. En Palacio Nacional acotó que hay un tema que se trató ayer y que me informaron, ayer los maestros expresaron que no tienen interés, que no les mueve el interés de manejar las plazas. Ya ven cómo se decía que lo que se buscaba era regresar a la venta y el tráfico de plazas. Ayer dejaron de manifiesto que no tienen ningún reclamo acerca de lo que plantea la reforma constitucional y que quieren estar atentos a las leyes reglamentarias. Afirmó que en el artículo 3 no puede estar la relación laboral. Ayer se quedó claro que todos los maestros conocerán y participarán en su punto de vista en la elaboración de las leyes secundarias. Expuso que no habrá más ventas de plazas. La oposición decía que se quería regresar al pasado con la venta de plazas. Se aclara que el propósito es modificar la reforma impuesta y se tienen que mantener términos, conceptos técnicos porque una demanda es que no se quede nada del lenguaje neoliberal y eso yo estoy de acuerdo, pero poco a poco, tenemos que regresar a un lenguaje nuevo. Es contraria al buen castellano y se puede introduciendo términos que no corresponden a la realidad y que son términos, palabras y lenguaje tecnocráticos. Hay que modificar los términos y ahí vamos poco a poco. ¿Por qué preocupan las reformas políticas de AMLO? Hay una controversia sobre un nuevo proyecto de ley en el Congreso mexicano, que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un documento en el que se comprometió a no buscar la reelección en 2024. Lo vemos con Horacio Vives Segre, profesor y director del Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Estas son las 12 primeras reformas que buscará AMLO. A menos de 15 días de haber sido electo presidente, Andrés Manuel López Obrador hizo públicas 12 reformas que buscará su gobierno. Un famoso refrán afirma que prometer no empobrece y que las campañas políticas son precisamente eso, promesas. Sin embargo, a menos de 15 días de ser electo presidente, Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido al hacer públicas 12 primeras propuestas de reforma que impulsaría su gobierno. Si bien su propuesta de nación tiene muchos más puntos, los que han llamado la atención son estos primeros 12, que se sincronizan con sus promesas de campaña, para sorpresa de muchos de sus detractores. Las 12 reformas. 1.
Se modificaría el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República. Esta iniciativa la impulsó el senador Pablo Gómez, quien sería el encargado de encabezarla. 2. Reformar la Constitución para crear la Secretaría de Seguridad Pública, que sería presidida por Alfonso Durazo. 3. Modificar el artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, además de eliminar el fuero para todos los funcionarios. 4. Considerar delitos graves y sin derecho de libertad bajo fianza a la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. 5. Elaborar la ley de egresos y el presupuesto para 2019. 6. Reformar la ley para que el Estado Mayor Presidencial se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional. 7. Revertir el reciente decreto de la privatización del agua, impulsados por Enrique Peña Nieto. 8. Modificar y o revocar leyes de la reforma educativa, en conjunto con el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. 9. Garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles. 10. Establecer un mecanismo de consulta para la revocación del mandato y eliminar obstáculos en los procedimientos de referéndum populares para garantizar la democracia participativa. 11. Aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país. 12. Impulsar leyes, decretos o acuerdos para tener un gobierno austero, llevar a cabo el plan de austeridad,